Trabajemos un nuevo concepto, el de espacios vectoriales reales. ¿A qué le vamos a llamar espacio vectorial? A un conjunto de elementos en el que vamos a tener definidas dos operaciones, la suma entre los elementos de ese conjunto y una nueva que es la operación del producto de un escalar, o sea, un número real en nuestro caso, por un elemento del conjunto. Y debe verificar 10 propiedades o axiomas. 5 para la suma. ¿Qué serían estas propiedades? Que si yo tomo dos elementos del conjunto y los sumo, la respuesta debe darme un elemento del conjunto. Que la suma es conmutativa, o sea que me va a dar lo mismo sumar el primero con el segundo que el segundo con el primero. Que la suma es asociativa. Que hay un elemento que vamos a llamar neutro o nulo, tal que si a un elemento cualquiera yo le sumo ese, no me cambia el resultado, me da el del elemento original. Y para cada elemento de ese conjunto hay un elemento opuesto, tal que si yo lo sumo al elemento con su opuesto, me da ese que he llamado neutro o nulo. Respecto al producto por un escalar, se deben verificar las propiedades, que si yo tengo un escalar real y un elemento del conjunto, el producto del escalar por el elemento del conjunto me da un nuevo elemento de ese conjunto. Si yo tomara dos elementos del conjunto y un escalar, podría hacer una distributiva del escalar respecto a cada uno de ellos y sumar la respuesta. Pero también podría tener un elemento del conjunto y dos escalares, que es lo que me manifiesta la propiedad 8. O sea que si hago la suma de escalares por un elemento del conjunto, podría distribuir ese escalar al elemento del conjunto y sumar las respuestas. La propiedad 9 me dice que si yo tengo dos escalares y un elemento del conjunto, vale la propiedad asociativa de escalares. Y la última propiedad me dice que si yo a un elemento del conjunto lo multiplico por el escalar 1, me vuelve a dar el mismo elemento del conjunto, que se llama tener la unidad. Bien, un conjunto que verifique con estas dos operaciones estas 10 propiedades se llama espacio vectorial real. Nosotros ya hemos nombrado esta palabra cuando empezamos a trabajar la suma y producto por un escalar de matrices. Todavía estábamos en la parte presencial, ¿se acuerdan? Y dijimos que el conjunto de las matrices de tamaño m por n con la suma de matrices y el producto de un escalar por una matriz cumplía estas 10 propiedades y dijimos que en algún momento íbamos a recordar este nombre de espacio vectorial real. Las matrices son ese primer ejemplo que hemos visto de espacios vectoriales reales. O sea que cumple estos 10 axiomas, los elementos con los que hemos trabajado son matrices. Bien, ¿y qué quiere decir entonces con espacios vectoriales? Porque los vectores que vamos a trabajar en esta materia no son los mismos de geometría analítica. Los vectores van a ser los mismos de geometría analítica, es decir, los pares, las ternas de R3 y las matrices. También podrían ser polinomios que las van a trabajar después ustedes en análisis 3 o funciones. Ahora nos vamos a limitar a trabajar los vectores de R2, o sea, los pares ordenados, los vectores de R3, o sea, las ternas, algunas matrices en especial. Bien, ¿qué más? Que un espacio vectorial, primero que nada, es un conjunto de elementos y debe tener elementos, no puede ser un conjunto vacío. Que el axioma 4 nos dice que hay siempre por lo menos un elemento y ese elemento es el que vamos a llamar vector neutro, vector nulo. Bien, para trabajar espacios vectoriales debemos tener siempre 4 cosas muy en claras. ¿Cómo está definida la suma y el producto por un escalar entre los elementos de ese conjunto que vamos a tomar para estudiar si es espacio vectorial? ¿Qué forma tiene el vector nulo? ¿Qué expresión tiene el vector opuesto para cada vector? Y el cumplimiento de los 10 axiomas, que eso va a ser lo más detalladito y que nos puede llevar tiempo, que en este caso vamos a revisarlo muy sucintamente. Bueno, por ejemplo, veamos, si nosotros tomáramos como vectores los números los podemos pensar como vectores, con la suma de números reales que conocemos y el producto entre números reales.
Se puede probar entonces que el conjunto de los números reales cumple esas 10 propiedades que acabamos de ver, las 5 que hemos visto para suma y las 5 que hemos visto para multiplicación por un escalar. Entonces este es el caso más sencillo de espacio vectorial. El espacio vectorial de los números reales con la suma y el producto, que es lo que estamos indicando al final de esta frase. Y lo vamos a escribir como esa terna que está allí escrita. Paréntesis, R, la suma, coma, el puntito del producto por un escalar y sellamos el paréntesis. Así vamos a indicar a los espacios vectoriales reales. Veamos otros sencillos como este, pero que los empezamos a conocer a partir de este año. Por ejemplo, R cuadrado. Entonces, como acabamos de decir en lo verde, tenemos que tener en clara cómo es la definición de suma y de producto por un escalar. Entonces, acá hemos puesto para dos vectores A y B, pasados a pares, x1, x2 para el primero, y1 y 2 para el segundo, ¿cómo haríamos la suma? Primera componente con primera componente y segunda componente con segunda componente. ¿Cómo haríamos el producto de un escalar por un vector? Que lo que hacemos, distribuimos el escalar a cada componente, el escalar en la primera componente y el escalar en la segunda componente del par. ¿Qué forma tiene el vector nulo en R cuadrado? Es el par 0, 0. ¿Qué forma tiene el vector opuesto para un vector A? Lo que tengo que hacer es cambiarle el signo a cada una de sus componentes. Bien, ¿qué nos quedaría? Verificar el cumplimiento de los 10 axiomas. Eso lo vamos a dejar pendiente, pero estas 4 cosas las debemos tener siempre muy en cuenta. Siempre lo vamos a tener que tener definido para que podamos avanzar. Ahora veamos cómo sería este material en R3. Entonces, dije, tengo que conocer cómo es la suma. La suma de ternas. ¿Cómo es la suma de ternas? Sumo en la primer componente, sumo segundas componentes entre ellas y sumo terceras componentes entre ellas y las ubico como terceras, no como otra distinta. ¿Cómo hago el producto de un escalar por una terna? Distribuyo el escalar componente a componente. Si lo distribuyo con la primera, lo ubico en la primera, lo distribuyo con la segunda, lo ubico en la segunda, lo distribuyo con la tercera y lo ubico al producto en la tercera. ¿Qué forma tiene el vector nulo? Es una terna con 3 componentes 0. ¿Qué forma tiene el vector opuesto para una terna de R3? Es cambiarles el signo a cada componente y mantener. Si x1 era la primera, menos x1 sigue siendo la primera. Si x2 era la segunda, menos x2 es la segunda. Si x3 es la tercera, menos x3 es la tercera del vector opuesto. Lo mismo se podría generalizar a un espacio más grande, donde ya no tuviéramos ni 2 ni 3 componentes, sino n componentes. Ese n podrían ser vectores de 4 o vectores de 5, pero siempre que yo sume, debo sumar de la misma extensión. Si sumo de longitud 2 el primero, el segundo también debe ser de longitud 2. Si sumo de longitud 3, ternas entre sí. No puedo mezclar pares y ternas. Entonces, por eso hemos puesto de longitud n las dos n uplas y se suma componente a componente. El producto de un escalar por un vector es el escalar por cada componente de ese n-upla y se ubica en el lugar donde estaba. Si era primera, ahora alfa por x1 es la primera. Si hablaba del x2, ahora alfa por x2 es la segunda. Bien, el vector nulo, ¿qué forma va a tener? Una n-upla de todos ceros. ¿Cómo va a ser el vector opuesto? Va a ser una n-upla donde le cambie el signo a cada componente y la mantenga en la posición que estaba. Si x1 era la primera, ahora menos x1 es la primera. Si x2 era la segunda, menos x2 es la segunda, etc. Bien, esto es fundamental. Acá no terminaría la tarea. Tendríamos que hacer cumplir los 10 axiomas, pero como esto es muy lento y engorroso, vamos a no trabajar por la positiva, sino que en algunos casos vamos a tratar de revisar no cuándo son, sino cuándo no son. ¿Qué es lo que les he vuelto a anotar? Lo primero que les he dicho hoy día en esta Filmina 1, que el espacio de las matrices ya habíamos visto en la unidad 2, que con la suma de matrices definida que hicimos en la unidad 2 y el producto de un escalar por una matriz que vimos en la unidad 2,
habíamos visto que cumplía las 10 propiedades y es entonces un espacio vectorial real. ¿Real por qué? Porque el escalar con el que trabajamos va a ser siempre un número real. No vamos a trabajar con números complejos acá. Eso lo guardamos recién para las materias de tercer año, donde ustedes van a volver a trabajar espacios vectoriales, pero con números complejos. ¿Qué más? Que vimos que la matriz nula era la que tenía todas sus componentes cero y que la matriz opuesta o negada de una matriz era la que le cambiábamos el signo a todas las componentes. ¿Qué más podemos decir? Bueno, yo les dije que el conjunto de los números reales era el conjunto más pequeño, pequeño aunque es un conjunto infinito, pero que es espacio vectorial. Entonces, ahora tratemos de preguntarnos por qué conjuntos más pequeños que los reales, como por ejemplo el de los enteros o el de los racionales, no son espacios vectoriales. Si yo sé que si tomo dos números enteros, cuando yo los sumo, siguen siendo números enteros. O sea que los 5 axiomas de suma que hemos dicho en la primera filmina se van a cumplir. Pero ¿qué es lo que sí nos va a fallar? Fíjense, nos va a fallar la parte de las operaciones cuando trabajamos con un escalar. Y ese escalar, o sea, un número racional o un número irracional. Cuando yo multiplique, por ejemplo, este escalar un medio, que es un número real, pero por un vectorcito 5, vectorcito, cuidado lo que estoy diciendo, recuerden que no son los vectores de geometría analítica, son elementos del conjunto que yo intento estudiar si es espacio vectorial. Entonces, cuando yo hago el producto de un medio por 5, me da 5 medios y no es un vectorcito de este conjunto Z, porque en Z el 2,5 no es un elemento. Por lo tanto, esto nos hace decir que Z no es un espacio vectorial real. Si yo hubiera elegido que ese alfa sea raíz de 2 o que sea el número pi, me pasaría exactamente lo mismo. Tampoco me daría haciendo raíz de 2 por 5, un número de z, también me llevaría a mostrar que no es un espacio vectorial real. Si hubiera tomado ese escalar un medio en lugar de un medio el número pi por 5, tampoco me daría un número de z. Entonces, cuando yo quiera chequear si algo es o no espacio vectorial, no tomen escalares sencillos, traten de tomar de distinta naturaleza del conjunto donde ustedes están trabajando. Si les dicen de un intervalo chiquitito, bueno, tomen escalares más grandes, o tomen números irracionales, o tomen fracciones grandes, o tomen fracciones negativas, o tomen números irracionales. Eso es lo que hay que tratar de revisar. ¿Qué más? Por ejemplo, Q nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, si tomo el vector de Q, que fuera el 2, y el escalar de los reales, el número pi, cuando yo hago el producto del escalar por el vector 2, me da 2Q y no está en el conjunto Q, por lo tanto no es espacio vectorial real. ¿Qué me dice esto entonces? Que el conjunto más pequeño que es espacio vectorial con los que nosotros vamos a trabajar en esta materia es el de los reales, con la suma habitual de números reales y el producto por un escalar habitual de